Ama porque el amor es la llave de la vida. Creed porque la fe es la llave de la esperanza. Sonríe porque la sonrisa es la llave de la amistad. Y siempre confía en Dios y es la llave de la eternidad. Alimento para el alma con el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano. Mis hermanos y hermanas en Cristo, reciban un cordial saludo y les doy la bienvenida a este lunes de la séptima semana del tiempo ordinario, lunes 21 de febrero, donde hoy se nos va a presentar el tema de la fe. Esa fe que nos debe mover para entender los planes divinos, esos planes que Dios tiene programados para cada uno de nosotros. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a esta experiencia que por medio de la palabra y de ese mensaje de Jesús vamos alimentando nuestra alma, vamos alimentando toda esa parte de conocimiento espiritual para acercarnos e imitar a ese Jesús de Nazaret que nos invita desde ayer a vivir Jesúsmente. Vamos a iniciar este espacio con alegría, con entrega total, orando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar y cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos del 14 al 29. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña. Al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discuten? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráigamelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente, salió el niño, se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto, pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy se nos presenta un evangelio realmente interesante para comprender dos elementos que son importantes en nuestra vida para tener esa intimidad con Cristo.
Primer elemento o término que vamos a trabajar en el día de hoy es la fe y el segundo es la oración. Y vamos a iniciar. Cuando hablamos de fe, hablamos, como nos dice el padre Astete, vamos a hacer una evolución de lo que es este término. El padre Astete nos mostraba que era la capacidad de creer en aquello que no se ve. Y es una definición necesaria para entender lo que necesitamos para vivir con Cristo, pero es muy pobre en el momento de tener una experiencia con Él. Por eso luego en el Catecismo de la Iglesia después del Vaticano II surge un término mucho más interesante y dice que la fe es esa adhesión que nosotros debemos tener hacia ese Cristo. Es decir, cómo nuestra vida tiene que estar totalmente pegada a ese Cristo, unida, para que de cierta manera nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo se vayan configurando con lo que es la esencia de Jesús. Entonces nuestra esencia se debe unir con la esencia de Jesús para que así podamos hacer eco de lo que es vivir Jesús mente, como les decía al comienzo de este espacio de alimento para el alma. Ahora, ¿qué es esencia? Y desde la filosofía podríamos definir esencia como todo aquello que necesito ser, que sin ese ser no puedo llegar a ser. Es decir, todo aquello que me hace permitir que lo que yo soy en realidad no puede perderse en mi vida. Entonces, si yo digo que yo soy amor y si me falta el amor, ya dejo de ser Julián. Si yo soy servicio, entonces si me falta el servicio, dejo de tener como tal esa originalidad en mi ser. ¿Cuál es la esencia de cada uno de nosotros? Que es empezar a introspectarnos, a desvelarnos para poder encontrar la verdad en nuestro ser y dar respuesta de esa verdad. Se nos viene otro término muy interesante y es el término de la oración. La oración, que podríamos decir de cierta manera, es el diálogo que tenemos con nuestro Ser Supremo, con ese Dios que nos conoce desde la intimidad. Pero esa oración tiene que ser desde lo más profundo de nuestro ser, una oración sincera, una oración espontánea, una oración cuando tú conversas con Jesús, cuando tú dialogas con Jesús, como si este fuese un amigo que estuvieses viendo cara a cara. Y en realidad así es. Esa oración tenemos que entenderlo desde una perspectiva de poder entrar en esa intimidad constante y profunda con Él. Hay oraciones también que son repetitivas, que si bien no es que sean malas, pero siempre y cuando tú lo hagas con esa responsabilidad, es decir, con esa conciencia y coherencia de lo que estás diciendo. Muchas veces empezamos, por ejemplo, la meditación del Santo Rosario y empezamos a repetir sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo, y a veces terminamos hasta el rosario sin darnos cuenta de que ya había terminado. El problema de la repetición es esa, pero no quiere decir que esa oración no sirva. No quiere decir que la novenita o que las devociones populares no sirven. Sí sirven, siempre y cuando tú y yo lo hagamos con conciencia, lo hagamos con un sentido de vivir lo que estoy diciendo o lo que estoy leyendo. En estas experiencias de tener claro lo que es la fe y lo que es la oración, podemos ya ir a entender un poco más acerca de este evangelio. Nos presenta en una primera instancia de que Cristo baja con los 3 discípulos de la montaña, es decir, cómo Dios sale al encuentro de la humanidad, cómo Dios con el número 3 de los discípulos se nos va presentando en toda la plenitud de nuestra realidad. Se nos presenta en medio de nuestro pecado, pero también se nos presenta en medio de nuestra gracia. Se nos muestra en el medio del amor, pero también en medio del fracaso y del odio. Es decir, todo lo que se nos compone en nuestra vida, Cristo viene a nuestro encuentro sin importar el acontecimiento. Por eso llega donde hay un poco de gente, donde hay una discusión, y Jesús baja a aclarar esa discusión, es decir, sale al encuentro de sus hijos que están perdiendo el rumbo para poder Él educar. Y se viene un hombre que le dice, es que mi hijo está poseído, y empieza a contarle toda la historia y le dice, hombres de poca fe, porque los discípulos no fueron capaces de expulsar este demonio. Cuando hablamos entonces de que hombres de poca fe, son hombres que no tienen esa intimidad con su Creador, son esos hombres que no han sabido confiar
en lo que el Padre Celestial nos está ofreciendo día a día. Y por eso Él los reclama primero, los regaña, podríamos decirlo paisamente, porque nos está diciendo cómo es imposible de que todo lo que Él nos ha mostrado y nosotros aún no hemos puesto nuestra mirada y nuestro amor hacia Él. Se nos viene entonces el acontecimiento de que Él hace la liberación del Espíritu. Ese no es el acontecimiento importante, porque Él tiene el poder para hacerlo, pero sí nos va diciendo algo, y es de que en el momento de increpar a los espíritus demoníacos se necesita de esa fe, pero también de una oración constante, de una oración que nos dé poder y que nos dé autoridad, de una autoridad que tenga para nosotros trabajar con ese mismo Jesús y así hacer el bien que Él nos dejó para hacer. Hermanos, hoy este evangelio nos tiene que llevar a hacer pensar y a reflexionar varias cosas. Y en una primera instancia es poder entender que cuando tú caminas fuera de esa realidad y de esa intimidad con Jesús, la vida se hace más compleja, porque si bien puedes lograr cosas, pero son más difíciles para alcanzarlas cuando no tienes el poder y la intimidad con el Padre Celestial. Y en segunda instancia nos invita de que tenemos que entrar a conocerle a Él, para que en ese conocimiento de la oración podamos comprender lo importante que es estar sabiendo lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Pidámosle en este momento a nuestro Padre Celestial que nos dé la capacidad de tener fe, pero también esa disposición para dialogar constantemente con Él por medio de la oración y así encontrar el sentido de lo que Él ha planificado en nuestro ser y en nuestra vida. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, nos acompañe para siempre y también les permita fortalecer nuestra vida espiritual. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, porque hoy Dios te enseña con autoridad para que alcances esa plenitud de tu existencia por medio del amor y de la felicidad. Recuerda que si te gustó esta reflexión, dale me gusta. Y hoy también te dejo otra tarea. ¿Qué te llevas hoy de esta reflexión? Déjalo en los comentarios para que podamos así crear una comunidad de aprendizaje y así lo que tú comprendes, el otro hermano le puede servir cuando lea los comentarios. Dios te bendiga. Feliz lunes en la presencia del Señor y que hoy y siempre María, nuestra Madre, nos acompañe en ese seguimiento al encuentro con Cristo como Él sale a nuestro encuentro. Gracias por compartir con nosotros. Te invito a que te suscribas a nuestro canal.